A ver, por supuesto, desde la oposición ya encendieron todas las alarmas, hubo distintas denuncias, consideran que es inconstitucional, que en realidad lo que abarca este DNU no se da en el marco de necesidad y urgencia. Distintas posiciones jurídicas, es muy factible que en el día de hoy se presenten inclusive, se hagan distintas presentaciones en la justicia, y después está el otro camino que por supuesto deberá cumplirse, y es el de esta comisión bicameral que deberá aprobarlo o rechazarlo, pero con la aprobación de una de las cámaras ya estará vigente, es decir, que no es necesario que sea rechazado por las dos. Vamos a hablar con Alberto Acosta, economista ecuatoriano, para analizar un poco estas nuevas medidas anunciadas y su impacto también en la región. Muy buenos días, Agostina Scioli, los saluda desde Argentina. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, ¿cómo ha visto estos anuncios en tan solo 10 días que lleva Javier Milei como presidente argentino y que ha generado una verdadera revolución en cuanto a un cambio de modelo de país muy rotundo, ¿no? Con mucha expectativa. El tema del exceso regulatorio es muy común en la región, en América Latina, no es solo el caso argentino. Sin embargo, si vemos el índice de la burocracia de América Latina de 2022, vemos que tanto Argentina y Venezuela están entre los países con los peores indicadores. En Argentina se requieren 900 horas al año para que una pequeña empresa pueda estar en la formalidad. El promedio de América Latina es 548 horas. Eso significa que la guerra que está tratando de llevar el presidente argentino está enfocada a un problema real, que es el exceso regulatorio. A ver, una de las principales críticas, si se quiere, es que determinadas medidas, y sobre todo las económicas, ha comenzado también con una devaluación fuerte, llevando el dólar oficial de 400 a 800, y bueno, algunas de estas medidas también que impactan en la economía, sobre todo la desregulación de las prepagas, de las obras sociales, ya no hay un tope para los aumentos y demás, tendrán un impacto en la clase media principalmente. Son medidas, y la crítica apunta a que no son medidas acompañadas por un aumento en los salarios. ¿Cómo ve, digamos, este escenario argentino cuando en realidad el propio presidente no ha creado falsas expectativas? Ha aclarado que son meses muy duros, de medidas de shock, pero que es una transición que tiene que pasar la Argentina para comenzar a crecer. Pero ¿cómo ve estos meses? Es decir, con salarios prácticamente estancados y una inflación que estará por encima de lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Bueno, la mejor política salarial es tener una moneda sana, en donde la inflación no se coma los salarios como sucede en Argentina. Entonces, lo que ha tenido hasta ahora Argentina no ha sido la mejor opción. Tiene que ir hacia una moneda sana, y eso implica solucionar el déficit fiscal, acabar con la financiación monetaria del déficit, es decir, dejar de imprimir papelitos para pagar un gasto público descontrolado, porque eso lo único que ha llevado es a generar más pobreza y salarios entre los grupos de los salarios bajos de la región. Entonces, la política de corregir los errores puede tener un costo en el corto plazo, pero es necesaria. Una vez que haya una moneda sana, los argentinos van a comenzar a ver, como sucedió en el caso ecuatoriano con la dolarización, cómo su poder de compra comenzó a subir. Pero este fue el resultado de una política sana y una moneda sana. Sin una moneda sana no hay cómo tener buen poder de compra y tampoco hay cómo combatir la pobreza. Claro. Justamente le quería preguntar si encuentra coincidencias en lo que ha sido el proceso de Ecuador para llevar adelante la dolarización de su economía y alguna de las medidas que está tomando por estas horas el nuevo presidente argentino. Eso es lo que desde el Ecuador nos llama mucho la atención y vemos con mucha expectativa qué es lo que puede pasar en Argentina, porque si bien el Ecuador se dolarizó, el Ecuador no ha combatido el exceso regulatorio. Entonces, en el Ecuador tenemos infinidad de barreras de entrada para nuevos actores. Solo las empresas grandes pueden cumplir con todas esas barreras de entrada. Hay los incentivos de economías de compadres. Las empresas compiten por el favor del gobierno y todo esto limita la innovación y limita el crecimiento. En Argentina se está planteando una reforma mucho más profunda, en donde no solamente se está hablando de ese objetivo de ir hacia una dolarización, como lo hizo el Ecuador, sino que se está hablando también de eliminar ese exceso regulatorio, porque hay que estar muy claros, toda esta proliferación de regulaciones nace de las mismas distorsiones creadas por la política pública. Cuando se gasta demasiado, un déficit excesivo, y se imprime billetes para poder sostener ese gasto, se generan desequilibrios de balanza de pagos,
que hay que controlarlos con regulaciones. Una vez que se corrigen esos desequilibrios, se pueden eliminar esas regulaciones. Ese es uno de los pasos pendientes que en Ecuador no se hizo y que nos ha salido caro porque tenemos un problema de competitividad. Claro. Usted en el inicio de la entrevista decía, vemos con gran expectativa el proceso que está encarando Argentina. Digo, coincide que en términos generales, ¿no?, la mirada internacional de lo que está sucediendo en nuestro país es un camino correcto en cuanto a que, por ejemplo, abrirá las puertas para nuevas inversiones que lleguen a la Argentina. Definitivamente, el éxito, ojalá que tenga éxito todo este proceso, y que puedan finalmente tener una moneda sana y mejor todavía una economía dolarizada. Ese es el cimiento para construir el edificio de la economía, de una economía saludable. Y si a eso le sumamos esa eliminación de todo ese exceso regulatorio, que lo único que crea es economías de compadres, barreras de entrada a los emprendedores y limita la innovación, eso va a mejorar el entorno. Argentina es un país con un potencial gigantesco, que lo único que requiere es de un entorno adecuado para despertar ese potencial. No hay ninguna explicación para que un país tan rico como la Argentina pueda tener esos niveles de pobreza. Definitivamente, si es que estas medidas tienen éxito, logran ser implementadas, yo veo con mucho optimismo que la situación argentina va a mejorar en un mediano plazo. Este cambio radical que emprende Javier Milei, audaz, por cierto, y acompañado en el día de ayer por sus ministros, ¿lo puede equiparar con algún otro mandatario, algún otro proceso, si se quiere, también en el pasado que atravesó a un país de la región o saliendo de nuestra región inclusive? Yo creo que más bien podríamos compararlo con lo que sucedió en Alemania, con Ebert, cuando reconstruyó Alemania después de la guerra y lo hizo eliminando todo ese exceso regulatorio, porque también era un país abrumado por el exceso regulatorio. Y él liberó al país de todos los controles de precios, de todos esos excesos regulatorios y logró construir lo que se conoce ahora como el milagro alemán. Ojalá, es muy pronto para decir, este proceso está recién empezando, pero yo creo que sí hay paralelismos, sobre todo con el caso alemán. Estableció en una de las medidas ayer, derogó la ley de alquileres, estableció también que las partes puedan de manera privada pactar la moneda de una transacción, ¿no? Esto es un camino hacia la dolarización, es decir, es de alguna manera establecer el curso legal de otra moneda, que puede ser el dólar, el euro, la moneda que elijan las partes. Yo creo que incluso va más allá, es el poder establecer que los ciudadanos sean quienes decidan qué moneda usar. Porque una opción es el dólar el día de hoy, pero el día de mañana puede ser euros, pueden ser yuanes, puede ser cualquier otra moneda que los ciudadanos decidan. En el caso ecuatoriano nos quedamos un paso atrás. Se decidió que sea el dólar y el Estado decidió que sea el dólar. El permitir que sea el ciudadano el que decida, yo creo que tiene una ventaja adicional y es que cada ciudadano escogerá la moneda que más le conviene en un momento determinado. Como digo, ahora puede ser el dólar, pero de aquí a 10 años, 20 años o 30 años, podría ser otra moneda la que prefieran y la más conveniente para realizar las transacciones. Claro. Bueno, hay que ver la apertura justamente de mercados, pero ¿cómo cree que será recibido en el mercado? ¿Cómo impactará en el mercado? En Argentina tenemos esa costumbre, ¿no?, de, por supuesto, mirar cómo impactan los distintos anuncios y lamentablemente en los últimos tiempos ha sido negativo, con un aumento descontrolado del nivel del dólar y una caída de las acciones. ¿Cómo cree que será la reacción en este caso, después de estos anuncios? Bueno, hay que estar muy claros, lo que se ha visto ahora, ese aumento del dólar, no es a causa de estas medidas. Eso simplemente es reconocer una realidad. Había un tipo de cambio falso con toda esta cantidad de cambios, de tipos de cambios específicos. La realidad es que mientras el Estado seguía aumentando y siga aumentando la cantidad de dinero en la economía, el dólar va a seguir perdiendo valor. Sí. Entonces es solamente transparentar las cosas. Se está sintiendo en este momento los efectos de esa política de agresiva impresión de billetes. El día que este programa logre eliminar la emisión de billetes, veremos cómo el dólar va a comenzar a caer y ojalá en ese momento se dé también ese proceso de dolarización para ya de una vez por todas eliminar el riesgo de que se vuelva en algún gobierno futuro a imprimir en exceso los pesos para poder financiar un gasto público desmedido.
Por lo pronto hubo comentarios positivos, por ejemplo, de Marcos Galperín, ¿no? El caso de Galperín ha sido, si se quiere, un emblema de lo que ha sucedido con la gestión anterior en cuanto a la expulsión prácticamente de uno de los empresarios más talentosos de Argentina, que ha elegido radicarse en otro país para llevar a cabo y tener el eje de su negocio en otro país, y no ha elegido la Argentina justamente por todas estas regulaciones, exceso de regulaciones a las que hemos hecho referencia, y el propio Galperín en el día de hoy, en las últimas horas, bueno, festejaba, ¿no?, esta desregulación económica por parte de Javier Milei. Por eso una de mis preguntas anteriores era si efectivamente esto abre las puertas para una nueva Argentina en cuanto a que se vuelva una tierra atractiva para los inversores, ¿no?, para que los empresarios elijan establecer aquí también sus negocios. Yo creo que sí, que este es un proceso muy positivo y que una vez que se implemente, se van a abrir muchísimas oportunidades. Y lo que hay que estar muy claro es que al final del día el crecimiento y el bienestar, la elevación de salarios, se consigue a través de la inversión. Es la mayor inversión la que posibilita un mayor nivel de vida. No es el mayor gasto público. Y en la Argentina ya lo comprobó. Un gasto público desbocado, imprimiendo billetes, creando dinero del aire, lo que ha generado es niveles de pobreza gigantescos, muy superiores a otros países de la región. Sí. Esa no es la receta. La receta es invertir, aumentar el nivel de inversión productiva, inversión privada, y eso se logra creando un entorno adecuado. Y en eso, si bien para nosotros en América Latina lo que está haciendo Milei nos llama mucho la atención, pero realmente no es que está inventando algo nuevo, son las mismas recetas que han funcionado en el mundo, que quiere ahora aplicarlas. Volver a un país atractivo para invertir. Esa ha sido la receta del éxito de muchos países en el mundo y que ahora se la quiere implementar en un país de América Latina. Bueno, tiene mucho de las políticas de lo que ha sido el menemismo, ¿no?, en el país, arrancando por las privatizaciones, y él mismo a lo largo de su campaña ha expresado simpatía por el expresidente argentino, por Menem. Sí, lo que hay que estar muy claro es que la privatización no es la solución. Este es un tema de fondo. El tema de fondo es un Estado que gaste en función de su nivel de ingresos, una moneda sana. Esos son los temas de fondo. O privatización o no es un tema accesorio. Lo importante es que tengamos una moneda sana, un gasto público sostenible, responsable, y un entorno competitivo para invertir. Está en la inversión la solución, porque hasta ahora en América Latina se han implementado muchas recetas parciales y después se dice es que no ha funcionado, pero es que en ningún país se ha implementado a la profundidad que debería ser el transformar el entorno para que sea un entorno competitivo para la inversión, en donde además tengamos de manera una moneda sana y un gasto público sostenible, que yo creo que esa es la combinación para generar este espacio virtuoso donde haya más crecimiento, más inversión, más pago de salarios, mejores salarios, más empleo. Clarísimo. Muchas gracias por este contacto con nosotros. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto. Hasta luego.